3. David Mason. David Mason nació en diciembre de 1956 en Georgia, pero poco después de su nacimiento, su familia se mudó a Oakland, California. Él era uno de 8 hijos. Sus padres, Harris y Margie, eran pentecostales fundamentalistas estrictos. Su madre se sintió infeliz cuando descubrió que estaba embarazada de él. En ese momento tenía 3 hijas menores de 2 años. Ella quería provocarse un aborto, pero no pudo hacerlo. Según las hermanas de David, él era un niño no deseado y su madre lo dejó muy claro. Margie quería dar a David en adopción, pero su padre se negó a permitirlo. Todos los hijos de Mason recibían castigos corporales, pero David era frecuentemente señalado para recibir castigos adicionales. Ambos padres lo golpeaban con un cinturón y una espátula. A medida que David crecía, su comportamiento se volvió errático. Empezó a provocar incendios. Cuando tenía 8 años, lo sorprendieron de pie junto a la cuna de su hermano menor con un cuchillo. También arremetía contra muchas personas y lo consideraban un abusón. Atacó tanto a compañeros de clase como a maestros. A menudo era físicamente violento sin provocación. Un consejero escolar, que se reunió con David cuando tenía 14 años, se dio cuenta de que algo andaba muy mal con el chico. Dijeron, cito, «Él necesita desesperadamente ayuda si quiere desarrollar seguridad emocional y sentimientos amistosos hacia sus semejantes antes de que sea demasiado tarde». Fin de la cita. Un psiquiatra sugirió terapia familiar. En vez de eso, Harris y Margie encerraron a David en su habitación. El abuso continuó en la preparatoria y el comportamiento de David empeoró. Sus padres lo pusieron en un hogar de acogida y después lo enviaron a un centro de detención juvenil. Se escapó varias veces porque afirmó que había sido agredido sexualmente por el personal y otros residentes. Cuando David tenía 16 años, incendió una casa. Fue arrestado y condenado, pero se desconoce cuál fue la sentencia que recibió. Cuando David Mason tenía 17 años, se enlistó en los Marines, pero solo duró 3 meses. Luego fue considerado no apto para servir. En julio de 1977, David Mason, de 20 años, entró a una tienda de suministros de soldadura en San Leandro, California. Apuñaló a una empleada en la espalda con un picayelo de 10 pulgadas de largo. Le exigió todo el dinero que tenía. Le dijo que si llamaba a la policía, la mataría. Robó alrededor de $270. Al día siguiente, la dependienta identificó a David en una rueda de reconocimiento fotográfico desde su cama de hospital. La mujer sobrevivió a su herida. David fue arrestado y confesó. Fue declarado culpable y sentenciado a 2 años de prisión. Fue liberado en julio de 1979. El 5 de marzo de 1980, David Mason, de 23 años, fue a la casa de Joan Picard, de 73 años en Oakland. Había conocido a Joan desde que era adolescente y había hecho trabajos ocasionales para ella. David tenía poco dinero y sabía que Joan tenía una colección de monedas. Joan lo dejó entrar a su casa y él sacó un picayelo. Joan intentó presionar el botón de pánico de su sistema de seguridad, pero David la agarró y la estranguló hasta dejarla inconsciente. Cuando Joan recuperó la conciencia, le dijo a David que tomara lo que quisiera. Ella dijo, y cito, «Prefiero dejar que te lleves todo antes que creer que estás haciendo esto». Fin de la cita. Mientras David registraba la casa, Joan intentó escapar una vez más. David entonces ató sus muñecas con un cable eléctrico. Él continuó buscando y encontró la colección de monedas. David decidió asegurarse de que Joan no pudiera identificarlo como el ladrón. Usando un alambre y un lápiz, hizo un torniquete y la estranguló hasta matarla. Puso su cuerpo en la despensa
con el alambre aún enrollado alrededor de su cuello. Horas después, David vendió las monedas en una casa de empeño por $85. La hija de Joan encontró su cuerpo en la despensa 2 días después. 6 meses después, el 18 de agosto de 1980, David fue a la casa de Arthur Jennings, de 83 años. David afirmó que conocía a Arthur porque Arthur solía pagarle por favores sexuales. Cuando Arthur empezó a abrir la puerta, David la empujó y eso hizo que el hombre de 83 años cayera con fuerza al suelo. David se subió encima de él y lo estranguló hasta matarlo. David saqueó la casa y robó $16 y el anillo de Jennings de su servicio durante la Primera Guerra Mundial. Al día siguiente, el cuerpo de Arthur fue encontrado por un repartidor de Meals on Wheels. David Mason atacó de nuevo 3 meses después, el 16 de noviembre de 1980. Él irrumpió en el departamento de la viuda de 75 años, Antonietta Brown. Antonietta era una desconocida para David. Él la golpeó en la cara y la cabeza y la estranguló hasta matarla con una prenda interior de seda. Él robó sus anillos que estaban en su bolso. El cuerpo de Antonietta fue encontrado 3 días después, pero los vecinos notaron que sus periódicos no habían sido recogidos en 3 días. En abril de 1980, varios meses después de su primer asesinato, David conoció a Robert Groff en un bar gay. Poco tiempo después se mudó con Roberto. Sin embargo, se fue en julio después de enterarse de que había contraído una infección de transmisión sexual por parte de Roberto. Pero en septiembre, David volvió a mudarse con Robert Groff, quien vivía en Oroville, California. En el Día de Acción de Gracias de 1980, Roberto y David discutieron. Supuestamente, Roberto le apuntó con una pistola, pero David pudo quitársela forcejeando. David se llevó la pistola cuando se fue y salió a conducir. Cuando regresó, encontró a Robert Groff, de 55 años, dormido. Le disparó varias veces en la cara. Luego le echó whisky en el cuerpo. El 6 de diciembre de 1980, David irrumpió en el departamento de otra mujer que vivía sola, Dorothy Lang, de 72 años. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, después de que los vecinos encontraron su puerta entreabierta. Su muerte había sido brutal. Su ropa había sido arrancada y había señales de agresión sexual. Varias costillas estaban rotas porque David se había arrodillado sobre su pecho. También la habían golpeado con una llave inglesa. Finalmente, él la estranguló hasta matarla. El 6 de enero de 1981, un oficial de policía intentó detener a David después de que lo sorprendieron excediendo el límite de velocidad. David no se detuvo y desató una persecución a alta velocidad con la policía. David terminó en una calle sin salida en una zona residencial. Él salió corriendo. En el auto había una orden de trabajo de una empresa de reparaciones. En la orden estaba la dirección de los padres de David. El 22 de enero, un oficial fue a la casa de la familia en San Lorenzo. El oficial habló con la madre de David, Margie, y con su hermano Mark. Mark le dijo a la policía que no había visto a su hermano en algunos días. Dijo que la última vez que vio a su hermano le dio un casete que estaba etiquetado como David E. Mason, Habitat. David le dijo que lo escuchara solo si algo malo le pasaba. El detective escuchó la cinta y en ella David confiesa 4 de los 5 asesinatos. Su confesión tenía información que solo el asesino podría haber sabido. David también dijo que no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho. David concluyó la grabación de 45 minutos diciendo que creía que moriría en un tiroteo con la policía. Se les dijo a los hoteles locales que estuvieran atentos a David. El 4 de febrero de 1981,
David se registró en un Holiday Inn en San Leandro, California. La policía fue notificada. A la mañana siguiente, David fue arrestado sin oponer resistencia. Después de que David fue arrestado, confesó los 5 asesinatos. Los detectives lo llevaron en auto y él identificó la residencia donde cometió los asesinatos. David fue acusado de los asesinatos de Joe Picard, Arthur Jennings, Antoinette Brown y Dorothy Lang. No fue acusado del asesinato de Robert Groff, porque Robert fue asesinado en un condado diferente. Más de un año después, en mayo de 1982, David estaba esperando su juicio en la cárcel del condado de Almeida. El 8 de mayo de 1982, Boyd Johnson, de 24 años, fue colocado en el mismo bloque de celdas que David. Boyd estaba molesto porque quería estar solo en custodia de protección. Además, Boyd llevó una tarjeta de presentación al bloque de celdas. Era la tarjeta de presentación del detective principal de su caso. Los oficiales correccionales le desaconsejaron llevar la tarjeta al bloque de celdas. David y los otros 3 hombres en el bloque de celdas pensaron que Boyd podría ser un informante. Boyd se negó a decirles por qué lo arrestaron. Sin embargo, esa noche hubo un segmento especial en las noticias sobre por qué Boyd Johnson estaba en la cárcel. Había sido acusado de asesinato. Días antes, él había llevado al departamento del sheriff y a un equipo de noticias hasta la tumba poco profunda de Patricia García, de 21 años. Patricia había sido agredida sexualmente y baleada varias veces en la cara 6 meses antes, en noviembre de 1981. David y los otros 3 reclusos vieron el segmento de noticias. Boyd había tomado una pastilla para dormir y se perdió las noticias. David les preguntó a los 3 reclusos si querían matar a Boyd. David dijo que conocía a la víctima, Patricia García. Además, David era miembro de una pandilla en la prisión y pensaba que el asesinato podría darle un ascenso dentro de la pandilla. Uno de los hombres, Quentin Shorter, aceptó ayudar. Los otros 2 reclusos regresaron a su celda. David y Quinton entraron en la celda de Boyd, donde él todavía estaba dormido. Tenían una toalla amarrada como torniquete. Primero, golpearon a Boyd y Quinton saltó sobre su estómago. Luego, mientras Quinton sostenía sus piernas, David lo estranguló con una toalla. Después, llevaron a Boyd a la regadera y lo colgaron, esperando que pareciera que él mismo lo había hecho. Pero en menos de 24 horas, los investigadores concluyeron que fue un asesinato, y David y Quinton confesaron el crimen. David Mason fue juzgado en marzo de 1983 por los asesinatos de Joan Picard, Arthur Jennings, Antoinette Brown, Dorothy Lang y Boyd Johnson. Una de las principales pruebas en su contra fue la grabación en casete titulada David E. Mason Epitaph. También había una grabación en video de él confesando bajo custodia policial. David testificó y dijo que él no cometió esos 5 asesinatos. En cambio, él estaba encubriendo a sus amigos, quienes eran los verdaderos asesinos. Sin embargo, sí admitió haber matado a Robert Groff, por cuyo asesinato no estaba siendo juzgado. El juicio duró 7 semanas y luego el jurado deliberó durante 1 semana. David Mason fue declarado culpable. Para la sentencia, el jurado tenía que elegir entre 25 años a cadena perpetua o la pena de muerte. Si recibía una sentencia de 25 años a cadena perpetua, podría obtener la libertad condicional en solo 16 años y 8 meses. La familia de David, incluyendo a sus padres, testificó sobre el abuso que sufrió cuando era niño. 2 miembros del jurado sentían simpatía por David y querían que fuera sentenciado a 25 años a cadena perpetua. Ellos creen que podría ser rehabilitado. Los otros 10 querían sentenciarlo a muerte.
así que se anuló la fase de sentencia. En noviembre de 1983 hubo otra audiencia de sentencia. Duró aproximadamente un mes y luego el jurado deliberó durante 6 horas y media. Sentenciaron a David Mason a muerte. El cómplice de David en el asesinato de Boyd Johnson, Quentin Shorter, fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a 25 años a cadena perpetua. Mientras estaba en prisión, David se casó con una mujer llamada Charlene. Se desconoce cómo se conocieron. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, David llegó a sentir remordimiento por los asesinatos. Decidió que merecía la pena de muerte. A principios de la década de 1990, su abogado escribió una apelación solicitando que recibiera una nueva audiencia de sentencia. Sin embargo, en junio de 1993, después de 10 años en el corredor de la muerte, David retiró la apelación. Quería ser ejecutado porque pensaba que la pena era justificada y quería servir de lección a otros criminales. La fecha de su ejecución se fijó para el 24 de agosto de 1993. David no tuvo una última comida oficial. En cambio, el día antes de su ejecución, pasó tiempo con sus padres y su esposa. Comieron sándwiches que les proporcionó la prisión. Alrededor de las 6 p.m., se despidió de su familia y luego fue llevado a la celda de espera para la ejecución. A David se le dio la opción de cancelar la ejecución en cualquier momento. Le dieron un teléfono en su celda para llamar a su abogado, quien detendría la ejecución. Pero David eligió no llamarlo. A las 12:05 a.m. del 24 de agosto de 1993, el asesino de 6 personas fue llevado a la cámara de gas. Minutos después, el alcaide le preguntó si quería echarse atrás. David respondió, cito, «No, alcaide, quiero continuar. Gracias, alcaide». Fin de la cita. David no tuvo una última declaración oficial. A las 12:09 a.m. comenzó el proceso de ejecución. David Mason, de 36 años, fue declarado muerto a las 12:23 m. Ningún miembro de su familia asistió a la ejecución porque él no quería que lo recordaran de esa manera. David Mason fue la segunda persona ejecutada en California desde que se restableció la pena de muerte en 1976. Él fue la última persona ejecutada en la cámara de gas en California. Número 2. Walter Earl Ellis. Walter Earl Ellis nació en el condado de Holmes, Mississippi, en junio de 1960. Cuando era niño, su familia, que incluía a 5 hermanos, se mudó a Milwaukee, Wisconsin. Cuando Walter era joven, la gente de su vecindario trataba de evitarlo porque era un abusón violento. Era conocido por aterrorizar no solo a su vecindario, sino también a los vecindarios cercanos. Mucha gente pensaba que era un joven enojado y problemático. Dejó la escuela después del 8º grado. Cuando tenía 14 años, fue arrestado por robo e intento de asesinato. Los detalles del crimen no están disponibles públicamente. Según el Milwaukee Journal Senator, los cargos fueron retirados debido a su edad. Él cree que Ellis cometió su primer asesinato en 1986 cuando tenía 26 años. El 10 de octubre de 1986, el cuerpo sin vida de Deborah Harris, de 31 años, fue encontrado flotando en el río. Harris era una trabajadora sexual en Milwaukee. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Tanya Miller, de 19 años, fue encontrado entre una casa y un garaje en el norte de Milwaukee. Al igual que Harris, Miller era una trabajadora sexual y había sido estrangulada hasta la muerte. En 1990, Ellis era miembro de una pandilla violenta que traficaba drogas.
Fue arrestado por cargos de drogas en 1990 y sentenciado a 30 meses en una prisión federal, seguidos de un año de libertad vigilada. Fue liberado en mayo de 1992. Sin embargo, Ellis tuvo problemas con su libertad condicional. Dio positivo por cocaína 3 veces. No lo enviaron de regreso a prisión, pero tuvo que vivir en una casa de transición con reglas estrictas. Solo podía salir de la casa para ir al trabajo, a la escuela y a la iglesia. Pero luego, Ellis empezó a sobornar a los trabajadores de la casa de transición y le permitían salir cuando él quería. Simplemente indicaban en los registros que él había estado en la casa. Eso es exactamente lo que Ellis hizo el 27 de noviembre de 1992. Esa noche, él asesinó a Irene Smith, de 29 años, apuñalándola en el cuello y estrangulándola. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Semanas después, Ellis salió de la casa de reintegración y no regresó. Fue arrestado poco tiempo después y enviado de regreso a prisión. Después de ser arrestado, le dijo al Departamento de Justicia de Wisconsin cómo sobornó a los empleados de la casa de reintegración y ellos le permitían entrar y salir cuando quisiera. Investigaron la denuncia y confirmaron su historia. Por su cooperación, Ellis fue liberado de prisión y su libertad vigilada fue reducida. El 13 de octubre de 1994, Ellis estranguló y apuñaló a Karen Kilpatrick, de 33 años. Su novio, Curtis McCoy, de 44 años, fue arrestado por el asesinato. Sin embargo, en febrero de 1995, McCoy fue absuelto del cargo de asesinato. Ellis mató de nuevo en abril de 1995. El 24 de abril, Florence McCormick, de 28 años, fue encontrada en el sótano de una casa desocupada en el lado norte de Milwaukee. Ellis cometió un asesinato similar meses después, en junio de 1995. El cuerpo sin vida de Sheila Ferrer, de 36 años, fue encontrado en una casa abandonada en el lado norte de Milwaukee. Ambas mujeres se dedicaban al trabajo sexual. El 30 de agosto de 1995, el cuerpo sin vida de Jessica Payne, de 16 años, fue encontrado detrás de una casa desocupada. En ese momento, algunas personas en los medios pensaban que los 3 asesinatos podrían estar relacionados. Pero la policía dijo que no había pruebas que conectaran todos los asesinatos. Estaban seguros de que Jessica no fue asesinada por el mismo hombre que mató a las otras 2 mujeres. Jessica era blanca, no era trabajadora sexual y le habían cortado la garganta, mientras que las otras 2 víctimas eran negras, ejercían el trabajo sexual y habían sido estranguladas. Luego, meses después del asesinato de Jessica, el 3 de noviembre de 1995, Chantay Dean Ott, de 21 años, fue arrestado por el asesinato de Jessica. Ott fue a juicio en febrero de 1996. No había pruebas físicas en el caso. Se encontró un cuchillo en la casa de Ott y el médico forense dijo que podría haber sido el arma homicida. Sin embargo, él solo dijo que el cuchillo era un arma de filo y que Jessica fue asesinada con un arma de filo. No se encontró sangre en el cuchillo. La principal evidencia en contra de Ott es el testimonio de sus 2 amigos. Un mes después de que Jessica fue asesinada, uno de sus amigos, Richard Gwynn, estaba en la cárcel. Otros reclusos le dijeron a los funcionarios de la prisión que Gwynn estaba involucrado en el asesinato de una chica blanca. Fue interrogado y dijo que había estado pasando el rato con Jessica Payne, Chantay Ott y un tercer hombre, Sammy Hathaway, en un auto fumando marihuana. Gwynn dijo que Jessica, Ott y Hathaway salieron juntos del auto. Solo Ott y Hathaway regresaron al auto. Dijeron que intentaron robarla, pero no encontraron dinero, así que Ott le cortó la garganta. Sammy Hathaway tenía deficiencias cognitivas y físicas porque tenía parálisis cerebral.
Hathaway fue entrevistado 3 veces por la policía y negó haber estado involucrado en el asesinato. Él afirmó que nunca había conocido a Jessica Payne. Sin embargo, fue arrestado. Después de que fue arrestado, dijo que Ott había cometido el asesinato. Ninguna de las entrevistas con Hathaway fue grabada. Ni Wynne ni Hathaway fueron acusados del asesinato de Jessica. Shanta Yacht fue declarado culpable del asesinato de Jessica. Fue sentenciado a cadena perpetua. Mientras tanto, Walter Ellis continuó con su ola de asesinatos. El 18 o 19 de junio de 1996, Ellis mató a Joyce Mims, de 41 años, estrangulándola. El 20 de junio de 1996, su cadáver fue encontrado en la casa desocupada que estaba siendo renovada. Casi 6 meses después, el 17 de febrero de 1998, el cadáver de Mariette Griffin fue encontrado en un garaje sobre un montón de basura. Ellis la había estrangulado hasta matarla. Griffin era trabajadora sexual y era adicta a las drogas. La policía interrogó a William Avery, de 25 años, sobre el asesinato. Avery administraba una casa donde se vendía crack cerca de donde se encontró el cuerpo. Avery le dijo a la policía que la había visto poco antes de que la asesinaran. La policía alegó que él dijo que había estado, entre comillas, agarrándola, fin de comillas, y luego se desmayó. Avery después negó haber hecho esta declaración. La policía no tenía ninguna prueba física que vinculara a Avery con el homicidio, así que no fue acusado de asesinato. En cambio, fue arrestado por cargos relacionados con drogas. En 1998, Avery fue declarado culpable y sentenciado a 10 años de prisión. Ese mismo año, Walter Ellis fue enviado de regreso a prisión. Atacó a su novia con un martillo de garra porque creía que le estaba siendo infiel. La mujer sobrevivió, pero le pusieron 30 grapas y más de 22 puntadas. Se declaró culpable de causar lesiones imprudentes en segundo grado y fue sentenciado a 5 años de prisión. En 2001, Ellis fue liberado de prisión. Antes de ser liberado, se suponía que Ellis debía dar una muestra de su ADN. Sin embargo, por razones que nunca se aclararon, el Departamento de Justicia de Wisconsin nunca ingresó su perfil en su base de datos. Ni siquiera está claro si se tomó una muestra de ADN de Ellis. En 2004, William Avery fue acusado del asesinato de Mariette Griffin ocurrido en 1998. Mientras estaba encarcelado por cargos de drogas, 3 reclusos se presentaron y dijeron que él les confesó el asesinato. Avery fue a juicio en marzo de 2005. Para cuando fue a juicio, uno de los hombres ya se había retractado de su confesión. Los otros 2 hombres testificaron en contra de Avery, y esa fue la única evidencia en su contra. William Avery fue declarado culpable de asesinato y fue sentenciado a 40 años de prisión. El 27 de abril de 2007, Ellis agredió sexualmente y estranguló hasta la muerte a Wethan Stokes, de 28 años. Como la mayoría de las otras víctimas de Ellis, Stokes se dedicaba al trabajo sexual. Ellis dejó su ADN en la escena del crimen, por lo que se creó un perfil y se subió a la base de datos del Estado. Se relacionó con otro homicidio, el asesinato de Joyce Mims, quien fue asesinada 10 años antes, en 1997. En el año 2000, el Incidence Project tomó el caso de Chantal Ott. Ott había sido condenado por el asesinato de Jessica Payne, de 16 años, en 1996. La única evidencia en su contra era el testimonio de sus 2 amigos. En 2001, se analizó el ADN de Seaman encontrado en la escena. El ADN no pertenecía a Ott ni a sus 2 amigos. El fiscal argumentó que Ott no había sido condenado por agresión sexual, así que el ADN no lo exoneraba del asesinato. El juez estuvo de acuerdo y Ott permaneció en prisión. Luego,
En 2007, el ADN coincidió con el asesino de Joyce Mims y Tion Stokes. La policía comenzó a investigar de nuevo el asesinato de Jessica Payne. Entrevistaron a Sammy Hadway, quien había testificado en contra de Ott. Admitió que había mentido cuando acusó a Ott. Afirmó que la policía lo había obligado a culpar a Ott. En diciembre de 2008, la condena de Ott fue anulada y se le ordenó enfrentar un nuevo juicio. Fue liberado bajo fianza en enero de 2009. Meses después, los cargos en su contra fueron desestimados. Chantal Ott pasó 13 años en prisión por un asesinato que no cometió. Para mayo de 2009, el ADN de Ellis estaba vinculado a otros 3 asesinatos: Deborah Harris, de 31 años, y Tanya Miller, de 19 años, quienes fueron sus 2 primeras víctimas, y Sheila Ferrer, de 37 años, quien fue una de sus víctimas en 1995. Semanas después, se le vinculó con un 7º asesinato, el asesinato en 1995 de Florence McCormick, de 28 años. Luego, vincularon su ADN con el asesinato en 1992 de Irene Smith, de 25 años, y el homicidio en 1994 de Karen Kilpatrick, de 32 años. Sin embargo, en ese momento, la policía no reveló los nombres de Smith y Kilpatrick. La policía aún no sabía que era el ADN de Ellis porque, aunque se suponía que debían tenerlo en sus archivos, no lo tenían. Un grupo especial elaboró una lista de posibles sospechosos basándose en varios factores, como antecedentes penales. También utilizaron el programa de captura de criminales violentos del FBI. Los sospechosos que les interesaban eran hombres cuyo ADN debería estar registrado, pero no lo estaba. Identificaron a más de 500 personas de interés y una de ellas era Walter Ellis. Ellis tenía una condena por violencia contra mujeres. También fue interrogado por el asesinato de Irene Smith. Sin embargo, fue descartado como sospechoso en el asesinato de Smith porque en la casa de transición había un registro de que Ellis estaba ahí en el momento del asesinato. Más tarde se reveló que Ellis sobornaba al personal para poder salir de la casa de transición cuando quisiera. En varias ocasiones, la policía le pidió a Ellis que fuera a la estación de policía y diera una muestra de ADN. Sin embargo, él seguía evitándolos. La policía pudo obtener una orden de cateo para el motel donde vivía Ellis. Tomaron su cepillo de dientes y lo analizaron para obtener ADN. Coincidía con los 9 asesinatos. El 5 de septiembre de 2009, Walter Ellis, de 49 años, fue arrestado y acusado de 7 de los 9 asesinatos. Después de que fue arrestado, la policía reveló que su ADN estaba relacionado con los asesinatos de Irene Smith y Karen Kilpatrick. En abril de 2010, William Avery se puso en contacto con la oficina del fiscal del condado de Milwaukee. Durante 5 años, él había estado en prisión por el asesinato de Mariette Griffin en 1998. Avery solicitó que se analizara el ADN del caso. El ADN se comparó con el de Ellis y coincidió. Semanas después de escribir a la oficina del fiscal de distrito en mayo de 2010, la condena de Avery fue anulada y él fue liberado de prisión. Después de que Ellis fue arrestado, el estado de Wisconsin fue criticado por la forma en que manejaron la recolección de ADN. Resultó que 12,000 personas que deberían haber tenido su ADN en la base de datos del Departamento de Justicia de Wisconsin no estaban en la base de datos. Los críticos señalaron que si hubieran recolectado el ADN de Ellis en 2001 y lo hubieran subido correctamente a la base de datos, William Avery podría no haber sido condenado injustamente. Además, Ethereum Stokes, quien fue asesinado en 2007, podría no haber sido asesinado. También hubo críticas de que la policía permitió que un asesino serial cazara sin ser detectado durante 21 años.
Muchos creen que la policía no investigó adecuadamente la mayoría de los asesinatos porque la mayoría de las víctimas eran mujeres negras que trabajaban en el trabajo sexual. En febrero de 2011, Walter Ellis se declaró sin impugnar los cargos de los 7 asesinatos que cometió durante 21 años. Los 7 homicidios por los que fue condenado fueron los asesinatos de Deborah Harris, Tanya Miller, Irene Smith, Florence McCormick, Sheila Ferrer, Joyce Mims y Othewin Stokes. Aunque el ADN vinculó a Ellis con los asesinatos de Karen Kilpatrick, Jessica Payne y Mariette Griffin, no fue acusado de esos asesinatos. Shantayat fue condenado injustamente por el asesinato de Jessica y William Avery fue condenado injustamente por el asesinato de Griffin. A Ellis se le dieron 7 cadenas perpetuas consecutivas. Después de que Ellis fue sentenciado, formó parte de un intercambio de prisioneros y en el otoño de 2013 fue encarcelado en la penitenciaría estatal de Dakota del Sur en Sioux Falls, Dakota del Sur. El 1 de diciembre de 2013, 4 años después de que Ellis fuera arrestado, el asesino de al menos 10 mujeres murió por complicaciones de la diabetes. Walter Ellis tenía 53 años. Número 1. Carol Edward Cole. Carol Edward Cole nació en mayo de 1939 en Sioux City, Iowa. Cuando era joven, su familia se mudó a California. Poco después, su padre fue reclutado para servir en la Segunda Guerra Mundial. Esto dejó a Cole y a sus 2 hermanos bajo la custodia exclusiva de su madre abusiva. Ella vestía a Cole con ropa de niña para humillarlo. También tenía aventuras y a veces llevaba a Cole con ella cuando iba a desencontrarse con los hombres. Cole la pasó muy mal en la escuela. Se burlaban de él porque los otros niños pensaban que su primer nombre, Carol, era un nombre de niña. Así que empezó a desquitarse y a acosar a otros niños. Cole afirma que cuando tenía 8 años, ahogó a un compañero de juegos de 9 años llamado Dwayne en un lago en Richmond, California. Cole dijo que mató al niño porque se había burlado de su nombre. La policía pensó que fue un accidente. Cole tenía un coeficiente intelectual de 152, lo cual se considera altamente dotado. Sin embargo, tenía malas calificaciones en la escuela y abandonó la escuela en 10º grado. En la década de 1950, Cole comenzó a robar licorerías. En 1957, Cole se alistó en la Marina. Apenas duró 1 año y medio antes de que lo dieran de baja por mala conducta. Cole regresó a casa para vivir con sus padres. Su madre lo menospreciaba y lo llamaba un fracaso. Después de un tiempo en la Marina, en junio de 1960, Cole atacó a 2 parejas estacionadas en Lovers Lane con un martillo. Fue arrestado y condenado por asalto con un arma mortal. Fue sentenciado a 30 días en una granja penal. Meses después, en junio de 1961, Carol Cole, de 22 años, sintió que sus impulsos homicidas crecían, así que hizo señas a un coche de policía. Le contó a un oficial sobre sus impulsos y lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Estuvo hospitalizado durante 90 días. Durante los siguientes 3 años, Cole pasó tiempo en, al menos, otros 3 hospitales psiquiátricos. En mayo de 1963, Cole se mudó a Dallas, Texas. Poco después, se casó con una mujer que era stripper. Y al igual que Cole, ella tenía problemas con el alcohol. Casi 2 años después, Cole llegó a convencerse de que ella también era trabajadora sexual y que se acostaba con los hombres en el motel donde vivían. En agosto de 1965, en un ataque de celos, Cole incendió el motel. Fue declarado culpable de incendio provocado y sentenciado a 2 años de prisión. Carol Cole fue liberado a principios de 1967. Al salir, dejó el estado y empezó a ir de un lugar a otro sin rumbo.
En mayo de 1967, Carol Cole, de 29 años, vivía en Lake Ozark, Missouri. Él entró a la fuerza en un departamento y estranguló a una niña de 11 años en su habitación. Ella pudo liberarse y pedir ayuda a gritos. Cole huyó, pero la policía lo encontró escondido en un auto que no le pertenecía, a poca distancia del departamento. Fue acusado de agresión grave con intención de violar. Fue declarado culpable y sentenciado a 5 años de prisión. Cole fue puesto en libertad condicional en mayo de 1970, después de cumplir aproximadamente 3 años. Una vez más, volvió a llevar una vida errante. Finalmente, se estableció en San Diego, California. El 7 de mayo de 1971, Cole estranguló a Essie Buck, de 39 años. Buck estaba divorciada y tenía 6 hijos, todos ellos en hogares de acogida. Cole la conoció en un bar y bebió con ella. Cole mantuvo su cuerpo en la cajuela de su auto durante 2 días. El 9 de mayo, en su cumpleaños número 33, él tiró el cuerpo en un terreno baldío en Poe, California. El cuerpo de Buck fue encontrado más tarde ese mismo día. Cole afirmó que mató a una mujer llamada Wilma 2 semanas después. La conoció en un bar y después de una noche de beber, la estranguló hasta matarla. Enterró su cuerpo en las estribaciones a las afueras de San Isidro, California. La mujer nunca ha sido identificada y nunca se han encontrado restos. Supuestamente, Cole estranguló a otra mujer hasta matarla solo una semana después. Nunca fue identificada y su cuerpo nunca ha sido encontrado. En la primavera de 1972, Cole afirmó que conoció a 2 mujeres hispanas en San Estadero. Salió a beber con ellas en una zona rural fuera de la ciudad. Golpeó a una de ellas hasta matarla con un martillo y estranguló a la otra mujer hasta matarla. Luego enterró los cuerpos. Tampoco nunca fueron identificadas ni encontradas. Meses después, Carol Cole comenzó a salir con Diane Paschal y se casaron al año siguiente. Tanto Cole como Diana eran adictos al alcohol y su matrimonio estuvo lleno de infidelidades por parte de ambos. En 1974 se mudaron a Las Vegas, Nevada. Cole consiguió un trabajo entregando monedas de las máquinas tragamonedas en un aeropuerto a los casinos. En la primavera de 1975 terminó robando una carga de monedas. Dejó atrás Las Vegas y a su esposa. En agosto de 1975, Carol Cole estaba en Casper, Wyoming. El 7 de agosto de 1975, conoció a Marlene Hammer, de 43 años, en un bar. La estranguló hasta matarla y abandonó su cuerpo en una zona rural. El cuerpo de Hammer fue encontrado 2 días después. Al día siguiente, Carol Cole salió del estado. En mayo de 1977, Cole regresó a Las Vegas, Nevada. El 14 de mayo, estranguló hasta la muerte a la trabajadora sexual de 26 años, Kathleen Bloom. Su cuerpo fue encontrado en el patio de un complejo residencial. Meses después, la noche antes del Día de Acción de Gracias de 1977, Cole estaba en un bar topless en Oklahoma City, Oklahoma. Dijo que se fue a casa con una mujer y mientras tenían relaciones sexuales se desmayó. Cuando volvió en sí, encontró el cuerpo sin vida de la mujer en la bañera. Había sido parcialmente desmembrada. En el refrigerador encontró sus pies y su mano derecha. En el sartén sobre la estufa estaba parte de sus glúteos. Desmembró el cuerpo con una cegueta y puso las partes del cuerpo en una bolsa de basura. Luego tiró las bolsas junto con la basura. La mujer nunca ha sido identificada y sus restos nunca han sido encontrados.
Carol Cole regresó a San Diego y vivió con su esposa separada, Diana. Sin embargo, él continuó engañándola. El 27 de agosto de 1979, conoció a Bonnie Sue O'Neill, de 39 años, en un bar. La llevó de regreso a la tienda de electrodomésticos donde estaba trabajando. La estranguló hasta matarla y arrojó su cuerpo a un bote de basura. No está claro si su cuerpo alguna vez fue recuperado. El 9 de septiembre de 1979, Cole estranguló hasta la muerte a su esposa, de 25 años, Diana. Cuando encontraron su cuerpo, el médico forense creyó que había muerto por intoxicación alcohólica. Carol Cole luego se mudó de regreso a Las Vegas. El 3 de noviembre de 1979, estranguló hasta la muerte a Marie Cushman, de 50 años, en una habitación de hotel en Las Vegas. Dejó el cuerpo en la habitación y fue encontrado al día siguiente. Una vez más, Cole se alejó de la zona. Se estableció en Dallas, Texas. El 9 de noviembre de 1980, Cole estranguló hasta la muerte a Dorothy King, de 52 años, en su departamento. Su cuerpo fue encontrado 2 días después. El médico forense creyó que ella había muerto por intoxicación alcohólica. El 12 de noviembre de 1980, él estranguló hasta la muerte a Wanna Faye Roberts, de 32 años. Él abandonó su cuerpo entre unos árboles. La policía reconstruyó los últimos pasos de Roberts y la última vez que la vieron fue en un bar, bebiendo con uno de los clientes habituales del lugar. El cantinero dijo que el nombre del hombre era Eddie. Desafortunadamente, esta pista no lo llevó a Carol Edward Cole. El 30 de noviembre de 1980, Cole conoció a Sally Thompson, de 43 años, en un bar y fue a su departamento. Sus hijos llegaron al departamento e intentaron entrar, pero la puerta estaba cerrada con llave. Carol, quien estaba dentro del departamento, abrió la puerta y ellos lo empujaron para entrar. Encontraron a su madre boca abajo, muerta en el suelo de la sala. Sus pantalones y ropa interior estaban amontonados alrededor de sus tobillos. Fueron con un vecino y llamaron al 911. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Cole esperándolos en la sala junto al cuerpo. Cole le dijo a la policía que había ido al departamento para tener relaciones sexuales consensuadas con Thompson, pero mientras la desvestía, ella se desmayó y murió. Cole fue arrestado. El médico forense no encontró signos de trauma en el cuerpo de Thompson, así que la causa de la muerte fue indeterminada. Así que Cole fue liberado. La detective educada Alwanda Roberts, de homicidios, leyó el expediente sobre la muerte de Thompson. Notó que el segundo nombre de Cole era Edwards y que vivía cerca de la casa de Roberts. También se enteró de que Cole tenía un extenso historial criminal, incluyendo haber irrumpido en un departamento en 1967 en Missouri y estrangulado a una niña de 11 años. Más tarde ese día, el detective entrevistó a Cole y él confesó los asesinatos de Dorothy King, Wanda Roberts y Sally Thompson. Luego continuó confesando 3 asesinatos que cometió en San Diego, 2 en Las Vegas y 1 en Casper. Fue acusado de los 3 asesinatos que cometió en Texas. Carol Cole fue a juicio en abril de 1981. Se declaró no culpable por razón de locura y testificó en su propia defensa. Además de confesar los 3 asesinatos por los que estaba siendo juzgado, confesó otros 9. Esto incluía a la mujer no identificada que afirmó haber matado en la ciudad de Oklahoma. Insinuó que se comió parte de su cuerpo. También admitió haber cometido actos de necrofilia. El jurado deliberó durante 25 minutos. Cole fue declarado culpable de los 3 asesinatos y recibió 3 cadenas perpetuas. En 1984,
Cole fue extraditado a Nevada. En agosto de 1984, él se declaró culpable del asesinato de Kathleen Bloom en 1977 y del asesinato de Marie Cushman en 1979. En 1984 fue condenado a muerte. Cole se negó a apelar su sentencia de muerte. Él dijo, cito, «Sería insoportable quedarme aquí, fin de la cita». Cole tenía programada su ejecución el 6 de diciembre de 1985. Su última comida fue camarones jumbo fritos, papas a la francesa, una ensalada con aderezo francés y sopa de almejas estilo Boston. Alrededor de las 2 a.m., Cole fue llevado a la cámara de ejecución. Cole no tuvo una declaración final oficial, pero sí dijo, cito, está bien, fin de la cita». El proceso de ejecución comenzó a las 2:04 a.m. Carol Cole, de 47 años, fue declarada muerta a las 2:10 a.m. Después de que Cole fue arrestado, les dijo a los psiquiatras que había matado a entre 30 y 35 personas en todo el país. Antes de morir, dijo que su número real de víctimas rondaba 14 o 15. Mientras esperaba la ejecución, escribió una autobiografía donde confesó haber matado a 15 personas. Sin embargo, algunos de sus asesinatos nunca fueron confirmados. Cole también tenía serios problemas con el alcohol y afirmó que no podía recordar todos los asesinatos que cometió. Así que su verdadero número de víctimas probablemente nunca se sabrá. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.